Hola, mi nombre es Juan Aro, soy formador y conferenciante, cofundador también de la escuela de inversión.com. Bueno, hoy vamos a hablar de el concepto de las 10.000 horas, algo que empieza a estar un poco de moda, sobre todo en ciertos investigadores que, bueno, pues consideran que es el número mágico de la verdadera maestría, es decir, cuando una persona o cuando un profesional logra realmente el conocimiento de una materia. Insistimos, el hecho de las 10.000 horas. Bueno, por supuesto son una enorme cantidad de tiempo y es casi imposible alcanzar esa cifra por uno mismo, cuando sobre todo se es un adulto joven. Lógicamente tenemos que tener padres que le vayan animando y apoyando a uno. No se puede ser pobre muchas veces porque si no uno tiene que atender un trabajo de jornada reducida, aparte para llegar a final de mes, no le va a quedar tiempo suficiente para practicar durante todo el día. Por lo tanto, de hecho, la mayoría solo puede alcanzar esa cifra de las 10.000 horas formando parte pues de alguna especie de programa especial o bien accediendo a alguna oportunidad extraordinaria, o por ejemplo el hecho de intentando por todos los medios invertir todas esas horas en una misma cosa, en un mismo concepto, ¿no? Bueno, esta en principio es una regla, como decimos, general, donde muchos investigadores coinciden en lo mismo, y hoy vamos a hablar de dos casos prácticos muy interesantes. Uno es el de los Beatles y otro es el de Bill Gates, de cómo estos dos grandes fenómenos pues queriendo sin querer aplicaron este concepto de las 10.000 horas y lograron el éxito y la fama, ¿no? Porque muchas veces pensamos que todo tiene que ver con el talento, que tiene que ver con la suerte, y pocos se dan cuenta de que detrás de todo ello pues hay una inversión de horas, en este caso las famosas 10.000, que están detrás de todo ese progreso, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a hablar de Lennon y de McCartney, de John Lennon y Paul McCartney, cuando empezaron a tocar juntos en el año 57, y justo 7 años antes de desembarcar en América, en el año 1960, bueno, pues no eran más que un conjunto de rock de instituto que luchaba por abrirse camino, y recibieron una invitación para tocar en Hamburgo, ¿no? en Alemania. Bueno, ahí era un enorme espectáculo con mucha gente entrando, saliendo a todas horas, y bueno, pues había bandas que tocaban todo el tiempo para atraer ese flujo humano, ¿no? Por ejemplo, en un barrio rojo de Estados Unidos lo habrían llamado, por ejemplo, un non-stop o un striptease. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo que tenía Hamburgo que le hacía tan especial, ¿no? Por supuesto, no pagaban bien, al contrario, pagaban fatal a los Beatles. No eran nada más que una banda de estudiantes que empezaban ahí, ¿no? Habían tenido un contrato que no era prácticamente ni contrato, ¿no? ¿El público era sensible? Para nada, ¿no? Todo lo contrario, fue simplemente esa cantidad de horas lo que hacía que, bueno, pues tenían que echarle mucha imaginación a la hora de tocar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de John Lennon, bueno, pues fue entrevistado y hablaba sobre una de esas actuaciones de la banda en Hamburgo, ¿no? Y decía: íbamos mejorando y ganando en confianza, era inevitable con toda la experiencia que daba tocar toda la noche, y al ser extranjeros teníamos que trabajar aún más duro, poner todo el corazón y el alma para que nos escucharan. En Liverpool las sesiones solo duraban 1 hora, así que solo tocábamos las mejores canciones, siempre las mismas cosas. En Hamburgo debíamos tocar 8 horas, así que no teníamos más remedio que encontrar otra forma de tocar. Bueno, lo cierto es que al final los Beatles viajaron a Hamburgo 5 veces entre los años 60 y finales de los años 62. De hecho, tocaron 270 noches en año y medio en Hamburgo. Muchos grupos no logran bueno, pues realizar tantos directos en toda su carrera, y sin embargo en un año y medio, como vemos aquí, los Beatles tocaron 270 noches en ese año, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuando tuvieron su primer éxito en el año 64, pues ya habían actuado en directo unas 1.200 veces. Esto es extraordinario porque, como decíamos, la mayoría de los grupos de hoy en día no actúan ni siquiera 1.200 veces en toda su carrera, ¿no? Por lo tanto, bueno, es algo que les hizo especiales a los Beatles. Bueno, por ejemplo, no solo ganaron en resistencia, sino que tuvieron también que aprender una enorme cantidad de temas y hacer versiones de todo lo imaginable, no solamente de rock and roll, sino también de jazz. Antes de ir, lógicamente, a Alemania, pues carecían de toda esa disciplina, que luego fueron a base de mucha práctica y mucha dedicación y muchas horas, lograron pues conseguir ese talento que luego les llevó a la fama, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de Bill Gates, ¿no? Todo esto lo comento para que veamos que, repito,
detrás de cada éxito, detrás de cada persona que ha triunfado, poca gente se fija en esto, ¿no? En este concepto tan curioso de las 10.000 horas, ¿no? Bien, bueno, ya sabemos, el tema de Bill Gates era un joven y brillante matemático que descubrió la programación y que en ese momento, cuando la descubre, deja Harvard y funda con sus amigos una pequeña empresa de informática que todos conocemos hoy en día, que se llama Microsoft, ¿no? La fuerza, pues esa de pura brillantez, ambición, fue lo que hizo pues que se haya convertido en un gigante del sector del software como le conocemos, ¿no? Pero bueno, hay que saber que el padre de Gates era un rico abogado de Seattle y su madre pues hija de un banquero acomodado. Y bueno, pues Bill Gates se reveló con un gran talento, que duda cabe, que le aburrían los estudios, y bueno, pues sus padres lo terminaron de sacar de la escuela pública, y justo cuando iba a empezar el 7º curso pues lo enviaron a Lakeside, una escuela privada a la que las familias de élite de Seattle enviaban a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues ya a mitad del 2º año, Gates en Lakeside, la institución pues creó un club informático, y fue este club informático que creó, lo que despertó ese talento de Bill Gates, ¿no? Pero no solamente el talento, sino la cantidad de horas, como ahora veremos, que echaron, ¿no? Bueno, en principio lo importante es que en ese año bueno, pues ese club invirtió, ese colegio elitista invirtió $3.000 en una terminal informática, y bueno, pues para Bill Gates fue todo una revelación, ¿no? Pudo programar en tiempo real mientras cursaba 8º de educación básica, y a partir de aquel año pues bueno, pues Bill Gates empezó a vivir más en la sala del ordenador que en su casa, ¿no? Bien, lo más importante es que después de la escuela Gates tomaba el autobús a las oficinas de C al Cubo, una empresa que programaba hasta bien entrada la noche, ¿no? Y todo gratis. Acabó por quebrar esta compañía, y lo que dejó a Gates y a sus amigos merodeando alrededor del centro informático de la Universidad de Washington, y empezaron a encontrar otra empresa para la cual poder trabajar de forma gratuita, que le cedía horas de ordenador, insisto, de forma gratuitas, a cambio de su trabajo, ¿no? De un software para automatizar nóminas de empresa. Esa era la obsesión, como cuenta Gates al hablar de sus tempranos comienzos en el instituto. Decía él: me saltaba la educación física, iba allí por las noches, programábamos durante los fines de semana, y rara era la semana que no echábamos 20 o 30 horas. Por eso soy siempre tan generoso con la Universidad de Washington, porque me dejó robar tantas horas de ordenador. O sea que, como vemos, existía una cantidad de horas y horas que no estaban pagadas, ni en el caso de los Beatles ni en el caso de Bill Gates, ¿no? Lógicamente, bueno, pues como vemos, le dieron tiempo más que suplementario para practicar, y luego, cuando Gates dejó Harvard después de su 2º año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software, ya llevaba 7 años consecutivos programando prácticamente sin parar. Habría sobrepasado, lógicamente, si haces un cálculo, mucho más de las 10.000 horas. Y hago una pregunta: ¿cuántos adolescentes del mundo reunían la clase de experiencia que tenía Gates? Lógicamente me sorprendería mucho que hubiera sido 50 en todo el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que se convirtió en un fuera de serie, ¿no? Bueno, todas estas historias lógicamente hablan de eso, ¿no? De personas que tuvieron una oportunidad, y sobre todo que trabajaron duro, ¿no? Y que echaron un montón de horas a mejorar sus talentos. De eso se trata, porque muchas veces hablamos de sistemas, de formación, de preparación, y insisto, no vemos detrás ese concepto fabuloso de las 10.000 horas. Esperamos que esto te haya servido, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y que pases un buen día.